Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un lugar diferente al que normalmente habituamos a hacer las entrevistas. Estamos con una persona muy influyente en el deporte y más que todo en nuestro ámbito, más que todo guiado al fútbol sala. ¿Vale? Entonces quiero que le demos la bienvenida al profesor Sebastián Zamora. ¿Qué Profe, más, profe? ¿Cómo vamos? muchas gracias por la invitación. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal todo? Bien, gracias a Dios, bien. En medio de la realización de algunos proyectos, bueno, como lo decías, más que Sebastián es todo lo que está detrás de Futsala, de Séptimo Yogo. Estoy seguro que una sola persona no puede lograr algo de la magnitud que estamos haciendo. Así que aprovecho para decir que solamente estoy yo en la entrevista en representación de otros más que trabajan por nuestro futsal todos los días. Ah, bueno, profe, me alegra mucho. Bueno, empecemos por lo principal que es conocerlo. Cuéntenos quién es Sebastián, a qué se dedica específicamente y cuál es su vida en este mundo del deporte. Mi nombre es Sebastián, tengo 27 años. Eh, Afortunadamente soy bosuno. Toda mi vida he estado aquí en la localidad de Bosa y por eso mi sentido de pertenencia para con los procesos de esta localidad. Soy profesional en administración deportiva de la Universidad Distrital. Además soy entrenador deportivo y bueno, yo creo que más allá de eso soy un soñador. Con los demás, los sueños de los demás se han convertido en mi responsabilidad y ese es como mi pensamiento día a día. Ok, profe. Bueno, empecemos por partes. Realmente su merced tiene toda una gama de temas para hablar, pero empecemos por partes. Lo primero, cuéntenos cómo fueron sus inicios desde pequeño en el mundo del deporte. Bueno, mi papá practicaba el fútbol de salón los domingos. Tenían un equipo hace ya bastantes años, muy reconocido aquí en Bosa. Y pues era inevitable que uno no estuviera de cancha en cancha, llegar a la cara quemado, con las piernas sucias del polvo. Y ahí me enamoré de este deporte. Nunca imaginé pues de pronto llegar a ser un dirigente deportivo de nuestra modalidad, pero empiezo a practicarlo muy temprano, desde los 5 o 6 años. Mientras él practicaba, yo estaba con mis amigos jugando y ahí empieza como esa carrera deportiva. Luego, más o menos a mis 11 años, empiezo a practicar fútbol en un club de aquí de la localidad de Bosa, el club llamado Jimmy Vargas. Eh, Estuve con ellos un buen lapso de tiempo, pero pues la economía siempre en el fútbol es una cosa que si uno no lo quiera se termina convirtiendo en una barrera. No sé, no es que no se pueda romper, solamente que pues sí hay que estar acompañados de unos papás muy mentalizados, de que si no hay dinero hay que hacer otras actividades. Mis papás me apoyaron mucho, pero también tenían otras prioridades, ¿no? Así que no los culpo para nada. Luego de eso, terminé en el Club La Cabaña, un club que para mí marcó un antes y un después en esto. Mi tutor fue el profesor Andrés Castillo. Aprovecho para saludarle también, es un formador que en muchos de los capítulos ustedes han tenido jugadores que tuvieron mucho que ver con La Cabaña. La Cabaña para mí es como el punto de partida del futsal aquí en la localidad de Bosa y tuve la fortuna de estar con ellos, competí algunos nacionales en Antioquia con ellos, pero bueno, seguramente la adolescencia, malas decisiones, no en cuanto a drogas, sino como me da pereza ir a entrenar, como siento que no es lo mío, no me gusta la exigencia. Afortunadamente pues nunca he estado como en un capítulo de contarles, no, es que probé, no, siempre muy sano, pero sí malas decisiones. Tenía Serrín en la cabeza y no aproveché más al profesor que tenía. Luego de eso me ganó una beca en el Club de Fútbol Expreso Rojo. Me invitaron pues por pura casualidad y entre más o menos 200 deportistas que entre los tres que seleccionaron. Era una beca completa para jugar en el ambiente federativo. Y íbamos entrenando muy bien, trajeron chicos de otros lugares de Colombia, era un gran equipo. Y como 2 meses antes la federación cambió la regla que ya no eran jugadores 98 sino 99. Y ahí pues se acabó todo. Yo dije, seguro no es por este lado. Me encantaba el fútbol, pero siempre me ha parecido una modalidad, bueno, muy aburrida. En el futsal todo el tiempo estamos aquí, viendo a todo lado y en el fútbol pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que parte de mi trayectoria deportiva es eso. Por supuesto que jugué con Séptimo Yogo, evito hacerlo 100%. La única participación importante que tuve con ellos fue hace 2 años en Argentina. Participé en misiones compitiendo con ellos y fue como ese cierre del capítulo a practicar fútbol sala con el club.
Y luego de eso la selección de la distrital me llamó, tuve la oportunidad de participar con ellos, pero ya mi cabeza estaba en otro lado. Sentía pasión por el futsal, pero desde otro punto de vista. Profe, en fútbol, ¿qué posición jugaba? Yo, esa posición creo que ya casi no existe, pero era como un volante de creación, un volante 10. La verdad, no soy muy atleta, no me gusta correr mucho la cancha. Me gusta es que me la pasen y entregarla bien, entonces creo que lo hacía bien para ese entonces. Y pues es muy lógico porque en el futsal uno tiene que estar moviendo todo el tiempo, ¿no? Profe, ¿la cabaña es fútbol de salón o fútbol sala? Fútbol de salón. Entonces, Actualmente compite en fútbol sala, pero ha sido un proceso de evangelización, no solo con ellos, sino con muchos clubes de entender que pues este mundo es cambiante, ¿no? Este mundo, el fútbol de salón lo amamos, es nuestra raíz. Si me invitan a ver un evento lo voy a disfrutar, si Septimio compite lo voy a disfrutar, pero pues en el mundo ya no existe. Afuera pero entonces, ¿cuál fue su experiencia que lo guió hacia el fútbol sala? siempre tenía un referente en la cabeza y era Falcao y yo decía, esta modalidad que, o sea, porque sacan con el pie. Entonces me empezó a llamar la atención y estéticamente siempre los eventos de la FIFA en fútbol sala pues se llevan a todos los de fútbol de salón, así sean los mejores. Entonces yo decía, me gusta este jueguito. Como le decía el profe Jairo, me gusta este jueguito y quisiera practicarlo. Entonces por ese entonces estaba Atlas Futsal como preparando su primera salida para la Copa Mundo y David lanza su libro de Jugando Futsal con Conciencia. Nosotros llevamos quizá 2 años con el club, un poco más, un poco menos, y tuvimos la oportunidad de conocernos con David. Él me invitó a ser parte de la preparación, pasábamos jornadas, no les miento, de 7 horas en una cafetería hablando de fútbol sala, tanto de lo deportivo como de lo que estaba mal afuera. Entonces fue acompañarlos, aprendí un montón, hacen las cosas muy bien y ahí yo me enamoré de esa modalidad. Entonces yo dije, Atlas Futsal va para Brasil este año, yo el siguiente año voy a estar en Brasil. Y lo declaramos, nos salió una oportunidad de ir a España, no pudimos salir al fin por el tema del COVID y demás, pero yo era como, tengo que salir del país, tengo que salir del país y yo tengo que entender qué es lo que está pasando afuera con el fútbol sala, qué es eso tan atractivo que está moviendo las fibras. Y ahí me enamoro del fútbol sala y cuando salgo del país y lo veo, digo, yo quiero pertenecer a este mundo. Un pequeño paréntesis para los que de pronto no saben y entienden cuando el profe habla de modalidad, es que el fútbol sala es modalidad del fútbol. Cuando hablamos de fútbol de salón ya hablamos de un deporte como tal, porque pues tiene su propia entidad que lo rige como tal, que es la FIFUSA o AMF. Profe, cuando usted era chico, cuando estaba chiquito y se la pasaba jugando, ¿alguna vez se proyectó para estar en este lugar donde está usted? Yo no sabía que iba a terminar aquí, de hecho no sé si mañana continúe haciéndolo, no sé. Yo digo que mi vida es un conjunto de bendiciones primero, creo mucho en Dios. No sabía que iba a terminar aquí y si no hubiera terminado aquí, solo he tenido algo claro todos los días de mi vida y es que en lo que sea quiero ser el mejor. O sea, si Dios me hubiera puesto a ser vendedor ambulante como lo fui, yo quería ser el que más vendía. Si me hubiera puesto a ser zapatero, quería ser el mejor. O sea, esa es mi mentalidad. Y hoy pues tengo la fortuna de pronto dirigir algunas cosas deportivamente y quiero ser el mejor. ¿Cómo fueron los inicios ya cuando empezó como en el tema de ser pedagogo, entrenador deportivo? Pero yo hice un tecnólogo en el SENA porque no se me va a olvidar nunca. Hubo la última semana antes de salir del colegio, recuerdo como si hubiera sido ayer, nuestro director de curso nos dice, vamos a pasar a cada uno de sus compañeros al frente y ustedes van a opinar en qué lo ven, o sea, como, ¿qué creen que se va a convertir esta persona? Yo era el típico chico del colegio que no quería salir de la cancha, pero jamás en mi vida perdí una materia, siempre estuve en el cuadro de honor, Ah, bueno. siempre. Y lo digo, no hago tareas, ni en la universidad pude hacerlas, no sé, siempre se me ha facilitado como de pronto entender algo y si me preguntan, pues hablar de lo que entiendo, opinar, dar una postura crítica y eso
fue un salvavidas para muchas situaciones. ¿No? Entonces en ese momento que pasan al frente, yo era el último de la lista por mi apellido, Zamora, y cuando me pasan, el salón se queda en silencio porque no me veían perfilado nada, decían como, bueno, pues es bueno para jugar, se la pasa y todos eran como, no, futbolista. Y yo ahí empecé, o sea, entendí que no me iba a definir lo que ellos creyeran y pues que tampoco yo estaba seguro. Así que al día siguiente me entró esa molestia, esa inquietud de yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer. Entonces mis amigos empezaron, no, nos estamos inscribiendo al SENA, no sé qué. Yo llegué a la casa de un amigo, yo no tenía computador. Le dije, venga, inscríbame en cualquier curso, yo no me voy a quedar atrás. Y empezamos a buscar, pero contabilidad no, estoy re malo para eso. Esto no, entrenamiento deportivo, usted es bueno para el futsal. Y yo, bueno, está bien, de una. Vamos a hacer el entrenamiento deportivo y ahí cambia mi vida. Todo, al lugar donde llegaba sentía que era mi lugar, sí. Me gané muchas cosas en el SENA, muchos méritos, viajes, salidas. Siempre estuve como muy influyente en las cosas que pasaron, por lo menos en ese programa. Y yo me enamoro de eso. Yo digo, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Cuando recién cumplí los 18 años, a las 2 semanas firmó mi primer contrato en la pasantía en un colegio de modelos. Y me acuerdo tanto que yo tenía esa expectativa, no, de hacer el profe de educación física. Y cuando llego me dicen, no, es que ese fue un profe de francés. Y pues necesitamos que cubra ese hueco. Pues más adelante le vamos a dar la oportunidad en su materia. Y eso no fue todo. La cosa es que era en bachillerato y yo tenía 18 y era con chicos de mi edad. O sea, era un chico dándole clase a otros chicos. Y fue un estrellón contra el mundo que sí o sí me obligó a madurar en el instante, así de choque. Esa es su responsabilidad. Entonces así empiezo, luego me dan la oportunidad de dar clases como auxiliar en el mismo colegio, en grados segundos, primaria, y terminó ubicado en párvulos. Los párvulos son niños de 2 años y 3 años y algunos más pequeños. Me dijeron que era educación física de la NESA. Fue muy duro, muy duro. Levanta y yo decía, Dios mío, yo no tengo paciencia para esto. ¿No? O sea, yo no sabía ni cómo hablarles porque los niños no hablaban, no entendían. Y yo, no sé, yo oré y le dije a Dios, Dios, si estoy aquí es por algo y quiero sacar esto adelante. Terminamos haciendo un proceso de educación física increíble. Niños de 2 años sabían hacer un rollo, sabían lateralizar, seguían coreografías y todo fue muy, muy bonito. Se acaba el año, me dicen, queremos que siga después de la pasantía ya como profesor de educación física, o sea, firmó mi primer contrato en este colegio. En ese entonces estaba la selección Bogotá de fútbol de salón y pues yo tenía 18, 19 años y había un nacional. Entonces me llevaron allí, la cabaña se enojó un montón con nosotros por lo que saben del dirigente de esa liga y nos echaron mucho en cara que se regalaron por tenis, no sé qué, nosotros no. Y el hecho es que nos dijo cómo van a participar, van a ser parte de la selección Bogotá. Entonces yo entrené una nómina increíble. Y era un viaje a Palmira de 1 semana. Y yo me acerco al colegio y yo les digo, necesito un permiso para... Y me dicen, no. Y yo, eso es de pronto ir contra la contraria del propósito, pero al final salió todo esto. Entonces me dicen, no, yo les digo, si no me dan el permiso, yo tengo que renunciar porque este es mi sueño. Al final terminan accediendo al permiso y pues yo ya tenía todo armado cuando me dicen, sus papeles no los enviaron al Nacional. Entonces yo quedé como... Pero él me decía, no, igual va a viajar, o sea, vamos a cubrir sus gastos y yo, o sea, ir y voy a estar desde la grada viendo todo. Yo decía, yo dije, no, igual dije, bueno, listo, de una yo voy, pero fue muy incómodo. Todos calentando y yo, en el hotel ellos, porque el hotel, bueno, los inscribieron, entonces ellos en un hotel, nos pasó a dos más, entonces éramos dos en otro hotel con otras condiciones diferentes, fue una experiencia. Y yo dije, acá hay algo mal y sin saber, estaba conociendo todas las necesidades que hoy intento trabajar, sin saberlo. Y bueno, ya eso pasó, digamos que en cuanto al fútbol de salón, esa fue como mi trayectoria y empezaba como a ver, yo quiero algo diferente, renuncio al colegio, llego, me siento súper incómodo después del permiso y a la semana digo, no quiero estar aquí en este lugar, renuncio, empiezo a trabajar como taquillero en tu boleta en la carnetización de Millonarios, Santa Fe. Yo quería volver a ser profe, yo quería volver a escuchar que dijeran profe Sebastián. Y fue Dios, no sé, recibí una llamada de un colegio en Bosa, un colegio privado que me dicen, estamos requiriendo sus servicios como entrenador
de los grupos que van a jugar Superate. Me ganaba la mitad de lo que estaba ganando en tu boleta, pero estaba haciendo lo mío y yo dije, acepto. Sí, Me fui. Empezamos a trabajar, nos fue muy bien, ocupamos el 8º lugar en ese entonces. El colegio nunca había participado, entonces fue muy bueno. Hicimos un grupo muy bonito, un feeling con los papás muy bien. Don Gerardo, que pues en paz descanse, siempre fue un director que creyó mucho en mí. Desde el primer momento me dijo, usted va a hacer algo distinto, me delegó muchas cosas que decía, pues ya no era solamente el entrenamiento, sino me dijo, coordine el arbitraje del colegio. Entonces ya uno hacía un poco más de dinero, se movía mejor. Luego se acaba mi contrato, él me dice, nos vemos el otro año porque se acaba en agosto, entonces hasta febrero el otro año retomaba. Y yo tenía un deseo adentro de seguir estudiando, de volver a estudiar. Y los chicos me decían, profe, ¿por qué no entrenamos por fuera del colegio? Yo nunca lo había pensado, yo dije, ¿será que está bien? Entonces yo les digo, bueno, vamos a salir. Confío en ustedes, vamos a hacer una reunión con sus papás, todos motivados. Don Gerardo, Dios mío, nunca se enteró que yo saqué el material del colegio para dar esa primera clase, porque no tenía nada. Y yo salía de aquí y yo dije, bueno, ahorita vamos a llegar, van a estar los mismos 40 chicos, esto va a ser un proceso nuevo. Llego y solamente habían 3. Y era un día así muy parecido al de hoy, estaba oscuro, era un día... Yo llamo a mis hermanas y les digo, no, cámbiense y vengan aquí a entrenar. Llegaron con otro chico y al final fueron 6. Y yo me paré al frente de esa cancha y yo decía, o lo hago o los mando para la casa y nunca se va a saber qué va a pasar con esto. Por eso Séptimo Yogo tiene 6 estrellas en su escudo, porque son esos 6 deportistas que estuvieron en la primera clase. Oh, muy interesante. Son los 6 pioneros. Y actualmente pues muchos de ellos están en otras facetas, ¿no? Ya con sus hijos, o sea, una historia muy bonita. Y yo dije, no, yo voy a aceptar esto y primera clase con 6, segunda clase con 8, ya, y así. Entonces llegamos a tener 30 chicos allá en la sede. Y yo soy muy conocido aquí en este sector, en Betania, Chicalá. Pues la gente aquí se enteró que yo estaba haciendo un proceso deportivo y me dijeron, ¿cómo es que lo hacen en Bosa Centro y no acá, que es donde esté crecido? Y ahí es como si hubieran abierto la llave. Nuestro primer viaje a partir de la televisión. Perdón, lo interrumpo, profe. ¿Hace cuánto fue esa historia? Este año estamos cumpliendo 7 años. 7 años. Por eso este año es tan importante para nosotros, porque pues el 7 es nuestro número, va incluso en nuestro nombre de Séptimo Yogo, que también tiene mucho que ver el nombre con todo lo que pasó. Y estamos cumpliendo 7 años oficiales, ¿no? Digamos que duramos un año más en la constitución del club, en armar las cosas bien, pero este año oficial son 7. Y bueno, así empiezan a abrirse las sedes, a la gente le empieza a gustar el proyecto, empezamos a tocar puertas. Yo digo, Prías para mí, Doña Victoria y Don Miguel fueron como un motor que no dejar la zapatilla en esto, pero algo diferente. Yo siempre quise hacer algo distinto y desde el primer momento le decía, ¿quieres estar en el club? La inscripción vale 100.000 pesos, incluye todo, mensualidad, uniformes y tenis. Entonces los chicos estaban vestidos de pies a cabeza y eso impactó visualmente muchísimo al medio porque a nadie le gusta hacer eso. Yo no tenía dinero, pero contraté a un amigo que hace videos de rap, un productor de rap que se hace llamar El Rebelde, un hermano mío, y le digo, usted tiene cámaras, yo tengo un proyecto, écheme la mano que luego yo se lo pago. Y cuando llegan los uniformes hacemos un video muy emotivo de Séptimo Yogo en su primer día de entrenamiento con uniformes. Y ese video se despegó en redes. No en visualizaciones y demás, sino que llegó a mucha gente clave. Llegó a la cabaña hoy se vas con un club, llegó a Kennedy. Y ahí yo creo que oficialmente empieza esa historia, bro. En cuanto al club, ¿no? Ya más adelante les cuento qué va a pasar después. Bueno, retomando esa experiencia de docente, ¿actualmente todavía se dedica a la docencia o ya no? No. Okay. Y bueno, ¿qué le dejó más marcado esa experiencia en cuanto a lo que es hoy en día? Yo siento que esa es mi vocación. Mi mamá es una persona que ama enseñar. Ella cuidó a niños toda mi infancia, entonces yo la veía enseñándole a hacer tareas. Bueno, nos ayudaba, por supuesto, a nosotros, pero yo la veía ese amor con el que quería que al hijo que no era de ella también las cosas le salieran bien. Y mucho de mi mamá tengo yo con que quiero que a todos le salgan las cosas bien, así no sea mi proyecto, y así no sea mi club. Yo velo mucho por eso. De pronto hemos tenido algo de contacto y mis intereses van mucho más allá de unos personales.
cuando se hacen las cosas así, considero que lo demás llega como solo, sin forzarlo, ¿sí? Entonces, para mí fue llegar allá y darme cuenta de dos cosas. Primero, que esa era mi vocación, que yo quería aportar mi granito de arena a la transformación del mundo, bueno, del mundo que nos tocó. Y lo segundo, que suena un poco mal, pero yo no quería tener un jefe, ¿sí? Y de pronto está mal, seguro el día de mañana vuelvo y les digo, pase que tengo que ir a una empresa, no se sabe qué pase. Pero el jefe de ese entonces no era el jefe que yo idealizaba, entonces me llevó a pensar que no quiero tener otro jefe después de eso. Pues para mí esos son los dos aprendizajes más significativos. Ok, muy interesante. Y lo otro, bueno, ya adelantándonos al tema del club, ¿por qué se llama Séptimo Yoga? Okay. Yo soy adventista, yo soy cristiano y pues digamos que me congregaba hace mucho, ¿no?, a la iglesia adventista del séptimo día. Pues tiene como su mística y su relación. El club es creado bajo unos principios. Nosotros los viernes a partir de las 6 de la tarde, el club está sin actividades, sin entrenamientos. En un principio queríamos que ni siquiera el sábado, que es el día que guardamos los adventistas, se usara para prácticas ni para competiciones, pero pues es muy difícil. Es imposible. Así que yo hice un pacto con Dios y le prometí que siempre que estuviera a mi alcance, sin importar el tiempo que lleváramos, el viernes a las 6 de la tarde, todo iba a estar quieto. Entonces la gente nos dice, profe, pero es que tenemos el viernes, y yo les digo, no pensé con el viernes después de las 6, y es como un secreto que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy, ¿no? Entonces, adicional a eso, el 7 significa mucho en la matemática, en diferentes campos. El 7 es como reflejo de lo que está bien hecho, de lo que está perfecto. Entonces se menciona mucho el 7 en la Biblia, el 7 en teorías matemáticas, el 7 en, no sé, muchos campos. Entonces dijimos, el 7 es perfección. Y yogo es una palabra pues que significa juego, es una palabra en portugués y es como esa esencia de lo que somos, de lo que venimos del barrio, que somos del barrio y no nos queremos quedar ahí, pero es nuestra realidad, venimos del barrio. Entonces es como decir juego perfecto. Sí. Oh, ok, muy interesante. Y bueno, profe, en los 7 años que ya lleva, cuéntenos un resumen breve de qué es lo que ha vivido el club. Bueno, hemos vivido bastantes etapas. La que les acabo de contar fue como su inicio. Luego llega el femenino. Creo que no es un secreto para nadie que Séptimo Yogo en el femenino marca un hito importante en la ciudad y no sabíamos qué iba a pasar. También fue una casualidad, yo era entrenador de la noche de los equipos élite, me gustaba la competencia, ir a la liga, siempre en la candela que le llamamos. Y empezaron a llegar niñas muy pequeñas. Ponemos a una persona, ¿no? Tenga las niñas. Y esa persona se fue del club. Y todos los entrenadores estaban ocupados. Y yo tenía el tiempo. Y me dicen como, cubra un mes mientras conseguimos el profe y ya vamos a ver qué pasa. Y yo en ese mes me enamoro del futsal femenino. En ese mes yo siento que hay una labor importante, un poquito más que la del masculino, por lo que representa a la mujer en la sociedad y por lo que se ve. Entonces llego ahí, me enamoro del futsal y empezamos a trabajar. Sacamos muy buenos procesos, gracias a Dios. Entonces llega como esa época del futsal femenino, o sea, Séptimo Yogo era igual a futsal femenino, ¿sí? Y empezamos a trabajar bajo esa línea sin descuidar lo demás. El club se venía acrecentando, abríamos nuevas sedes, ya no era solo Antonia Santos y Chicalá, sino teníamos Antonia Santos, Chicalá y Nuevo Chile, una sede que tenemos muy cerca al Timisa. Luego de eso dijimos, no está suficiente, entonces vamos para Betania. No, pero no está siendo suficiente, vamos para Quintas de Santa Cecilia, vamos para Quintas. Este año pues tuvimos la fortuna de ser el único año que hemos abierto dos sedes, que en el mismo año, que es Perdomo, en Ciudad Bolívar, y nuestra bebecita que tiene un mes, que es en Teusaquillo. Pues ya vimos, y bueno, pues futsal en Teusaquillo es otra cosa. O sea, que la gente allá se esté interesando por hacer futsal es diferente. Entonces, también ustedes van allá y es otro contexto. O sea, no van a estar entrando los chicos y al lado el expendio de droga. O sea, es otro. Acá nosotros le decimos a un papá la afiliación a Séptimo llegó, no sé, que está 300.000 pesos, incluye eso. Son como allí, entonces Ya. aquí yo vamos allí, cuesta 500 y es como, Ellos tienen como un tabú, ¿cierto? sí, Porque yo tuve la experiencia, yo realicé mis prácticas en Independiente Santa Fe. Yo hablaba mucho con las personas y para ellos todo era fútbol y yo les hablaba mucho del fútbol de salón y el futsal. Ellos decían, no, que eso es de ñeros, eso es, o sea, es el berraco tabú que tienen, exacto. pero
Aplicarlo allá, claro. Y aplicarlo con una buena herramienta administrativa, o sea, hallarlo muy pulido, o sea, que ellos entiendan, pues es aportarle a nuestra modalidad. Entonces el club cuando empieza a abrir todas esas sedes, todo suena lindo, pero entre más grande la cosa eran más problemas, ¿sí? Porque ya no tenía que estar pendiente de 2 sedes, sino eran ahora de 7 sedes. Cómo gestionar el personal, cómo gestionar las inconformidades de porque unas sedes sí compiten, otras no, porque allá sí, porque acá no, porque las reuniones, o sea, no, es muy difícil descentralizar del lugar donde inició todo y fue aquí. Y que las otras sedes lleguen aquí genera, porque siempre allá, sí, porque allá sí, porque acá no, porque ellos saben. Entonces, eh, no sabíamos el monstruo que estábamos creando, o el monstruo que intentamos domar día a día. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo muy entregado a la labor, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Entonces logramos unir fuerzas, no les digo mentiras, o sea, cuando un club me dice a mí, no es que me pasó que un niño se fue del club, quedé viendo, yo los entiendo, porque aún con todo eso que les cuento, no sigue pasando, ¿sí? Y es un problema cultural. Y también tenemos que estar tranquilos y todos tienen que estar tranquilos de que no solo pasa en el futsal, pasa en el baloncesto, en el mismo fútbol, de otras maneras, pero esto es una lucha que vimos nosotros como tal, yo creo que en el deporte en Colombia, Sí. me parece. Bueno, pues aquí comentándoles una cosa a los que nos están viendo. De mi parte, pues quiero felicitarlo. Yo pues soy el administrador del Club Lions y realmente es complejo. Pues nosotros actualmente contamos solo con 3 sedes. Próximamente tenemos más cositas en mente, pero sí, yo lo entiendo, realmente es duro. Y pues, ¿cuántas sedes tienen 7. actualmente? 7. Entonces, imagínense, jue madre, y tan lejos una de la otra. Porque, digamos, nosotros tenemos 3 sedes, pero las 3 sedes son que como a 10 minutos caminando Okay. cada una. Pero, claro, de aquí a Antonia Santos, que queda allá en Bosa Centro, a Teusaquillo, claro, es complicado, pero no, felicitarlo. Realmente, digamos, yo ahorita este año estoy proyectado a convertirme en un muy buen administrador, o sea, todo parte de ahí. Entonces, estoy proyectado a eso porque pues he cometido mis errores, he aprendido mucho, pero entonces estoy proyectado a eso, quiero aprender más, para eso son estos espacios, para Claro. aprender. Y lo otro es el tema de que es difícil encontrar eso, es difícil encontrar un club que realmente esté bien administrado, que realmente se vea el progreso. La mayoría de clubes, sin desmeritar a nadie, solamente tienen una sede, muchos chicos no están informados, compiten solamente en el barrio, eh, de pronto se mantienen por, no sé, pero digamos que si uno no sabe manejar mucho el tema de las mensualidades, realmente le cuesta y se va hundiendo poco a poco. Por eso es que muchos proyectos, digamos, cuando yo empecé, que jugábamos allá en Asovivir, conocimos muchos clubes que hoy en día ni siquiera, que no existen. Entonces, pues da embarrada eso, pero bueno, hay que enfocarse, para las personas que lo están viendo, hay que enfocarse mucho en la parte administrativa y prepararse. O sea, ¿cuál es el secreto administrativo para mantener bien un club? Bueno, antes de darles el secreto, o nuestro secreto, nuestro tip, es decirles que nosotros aún y con todo esto, vuelvo y digo, seguimos fallando en muchas cosas. No sale un comunicado a tiempo, entonces se pisan una competencia, los papás se inconforman con justa razón. No nos avisaron, pero es que estábamos pensando en la competición de esta serie. O sea, aún seguimos fallando mucho, eh, pero lo importante es que queremos hacer las cosas bien y que cada vez que surge algo así, hacemos un plan de mejora, ¿sí? Hemos recibido retroalimentación de los papás, tenemos una junta de padres que nos dice está pasando eso. Pues lo aterrizamos y es un puente más para nosotros entender qué está pasando allá abajo. Para mí el secreto administrativo es delegar, ¿sí? Y delegar cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta que me gusta el diseño que yo hago en el cama, pero si lo hace él ya no se ve igual de bonito, ¿sí? Sí. Y es un ego que es un ego que es innecesario porque al final si te gustan tus diseños, pues haz una plantilla y que él la opere y vas corriendo. Ya luego, cuando te des cuenta, las redes sociales están funcionando y tú entras como un usuario normal y publicaron esto, que es lo que me pasa a mí. Yo a veces, cuando hicieron esto, o sea, es distinto. Y al principio me incomodaba que no quedaba como yo esperaba, pero Sí. lo entendía. Hay que ir Con el logueando, área, hay que ir logueando. exacto. Y el área administrativa, cuando la gente deja de verme a mí y ve a otra persona diferente, no, es que esa persona nos cobra, está así, claro, yo soy una madre y cuando era una persona que no conoce a nadie y está haciendo su trabajo, pues pasa eso, como no, es que usted sí me ayudaba, sí, pero me está ayudando y el club se está yendo a la quiebra. Ujú. Entonces, eso.
Ese sería el primer consejo, delegar. Lo máximo que se pueda delegar. Y un consejo que me dieron a mí hace muy poco tiempo es entender que si el club es una empresa, mi club es una empresa, no lo veo como solamente una ayuda social, aparte de que se hace, pero mi club es una empresa y me ayuda a sostenerme, es entender que de una sola empresa usted no puede vivir. Entonces usted cuando trabaja creyendo que del club va a sacar todo lo que usted sueña, ya se estancó. Entonces el club es una realidad y si la realidad es que el club al mes te da 1 millón, no lo explotes más, porque el club necesita una persona que cree contenido, formadores de calidad, y si es solo 1 millón lo que en el momento te da, tienes que preocuparte es cómo hacer para duplicar ese millón, ¿sí? Sin quitarle importancia ni recurso a las otras áreas que van a seguir aumentando. Es muy importante eso que a veces nos enseguecemos con que es aquí, es aquí, es aquí, y no puedes depender de una sola cosa. O por lo menos en este mundo del emprendimiento es muy difícil y hay que hacer todo bien. Entonces ese sería el segundo. El tercer consejo que yo les daría, aparte de delegar y de pronto no ver esto como el único ingreso, es ser innovadores, ¿sí? Ser inquietos. A nosotros nos han llamado empeliculados, creídos, porque llegan al club y les decimos, no, es que la inscripción al club incluye un acceso a la aplicación del club, ahí vas a tener el rendimiento de tu deportista, todas las clases, la asistencia, el cobre de mensualidad se va a hacer por aquí, no recibimos efectivo, lo tienes que consignar, hacerlo en una pasarela de pagos. Pues la gente como, pues están en el barrio, esto es fútbol de salón, ¿qué se están creyendo? Ajá. No, pues esa es nuestra película. Y así lo hacemos, es como ser muy novedosos, muy justos con eso y no dejar de innovar en todo, en lo mínimo, o sea, en el pequeño detalle, así como en la cancha. Si le enseñas a un chico con qué pierna se aborda y lo entiende bien, es un detalle que el papá no ve, pero ya marcó una diferencia rotunda. Entonces, por ahora, si me acuerdo de más consejos, se los digo a lo largo. Ok, profe. Y bueno, ¿y qué no hacer en la parte administrativa? Ya hablamos de lo que hay que hacer. ¿Qué no hacer? No regalar el trabajo. Ya, es sencillo. Si usted no lo valora, ¿quién lo va a hacer? Hemos tenido deportistas aquí que le hemos ayudado, que hemos creído, y llega el novio, la novia, la universidad y no fue tiempo perdido porque influimos en generar un carácter, unos principios, ¿verdad? Pero al final, a pesar de que estás rodeado de deportistas, papás, estás solo, es tu sueño. ¿Y por qué lo vas a regalar? ¿Por qué lo vas a tirar por la ventana? Tenemos la fortuna de contar con jugadoras en la selección Bogotá. Eh, Próximamente noticias de jugadoras que van a estar en el extranjero jugando ese mismo juego y siguen pagando su mensualidad como cualquier otro deportista. Y lo entendieron. Sí, entendieron que cuando estén en otro país, entrando en el de Colombia, se van a acordar de lo que les valió, tanto en tiempo como en dinero y demás. Entonces, eso es lo que nos debe hacer. Y por eso nuestro medio casi que avanza medio paso cada año, porque mientras yo estoy haciendo las cosas bien, ahí surgen 10 organizaciones más que regalan todo, y pues el papá no lo entiende, no lo dimensiona igual. Y no solo el papá, sino como tal el deportista también, ¿cierto? Lo que usted decía, nosotros formamos deportistas, tenemos ciertos jugadores, les estamos inculcando ciertas cosas, pero llega alguien que le dice, no, venga, venga, yo le paso 20.000, 50.000 pesos por El partido, uniforme. le doy el uniforme, le doy el almuerzo, y ellos se regalan porque literalmente... Sí, no, ese es nuestro medio y el problema ya lo conozco, ya lo conocen, hay muchos más que lo conocen. El problema ya está, ahora es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? Si nos quedamos pensando, no, el jugador va a hacer lo mismo y van a nacer jugadores que van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está el problema, ¿cómo lo vamos a abordar? Entonces vamos a empezar a inculcar entre los clubes de Bosa prácticas de respeto. Yo siempre tenía una idea y lo quisiera hacer aquí en Bosa y es estandarizar los costos. ¿Sí? Eso es una idea que tenemos en común porque una vez con Juli estábamos tocando ese tema. Eh, ¿Con quién estábamos hablando? ¿Con América? No, tuvimos la entrevista con Andrés, el profe de Sánchez, Sí, y un crack. bueno, no vamos a decir nombres, pero nos contó que un club acá en Bosa que tenía un precio muy bajo, tampoco voy a decir cuánto, y yo le decía, no, paila, o sea, si yo estoy acá haciendo bien mi trabajo, llevo mucho tiempo, y llega un club aquí en la cancha que queda a 2 cuadras y viene a cobrar la mitad de lo que yo cobro, pues obviamente la mitad se me va a ir.
claro. Se van a quedar los fieles, los que siempre han estado ahí, los que les gusta el trabajo, pero los que solo se fijan por la parte deportiva, chao. Entonces nosotros tocamos ese tema y proponíamos que nos gustaría tener como un consenso entre los clubes de la localidad. Como formar una asociación de Sí, Bosa. y tener un precio estándar, cosa de que... Nosotros avanzamos, bueno, digamos que mi tesis de grado fue cómo hacer de un club de futsal una entidad sostenible, o lo más parecido a una empresa sostenible, ¿sí? Que se sostenga, la utilidad va a llegar, ¿no? Entonces, en eso yo digo, quiero crear una categorización porque ¿qué pasa? Cuando tú vas a Liere o a las ligas, ellos el reconocimiento, listo, aquí lo tengo. Pero ¿quién te dice a ti cuánto tenías que cobrar de mensualidad? Ajá. ¿Quién te dice a ti que estás regalando o que estás muy caro? No existe. Ajá. Entonces, ¿cuál era mi idea o cuál es nuestra idea que vamos a hablar más adelante de Futsala? Es caracterizar los clubes que tenemos cerca, ¿cierto? Y obviamente va a ser injusto también que un club muy organizado cobre lo mismo que alguien que está empezando. Entonces hay que categorizar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo imagino yo? Si el club de ustedes tiene psicólogo, redes sociales y todos los formadores son profesionales, pasan a ser una categoría tipo C. Pero hay otro club que tiene aplicación, redes sociales, fisioterapeuta, psicólogo, convenios con gimnasios, alianzas estratégicas, pues no va a poder cobrar lo mismo que cobra alguien que no tiene todo lo demás. Entonces pasa a ser un tipo A. Entonces no se alejan, sino al contrario, ese puente que parece tan, no voy a llegar a ser tipo A, pues es un motivo para que este club llegue y entonces va a llegar el momento en que todos seamos tipo A y el chico a cualquier club tipo A que llegue va a tener que pagar los mismos 100.000 de mensualidad. Porque va a tener calidad. Pero es eso, es llegar a un orden y tener ese factor motivante para el deportista también, decir, uy, es que yo allá no tengo un gimnasio, allá ya me toca clases en gimnasio. Que aquí me hacen una sesión de fotos previa a las competencias. O sea, detalles que valen, ¿sí? Ajá, sí. Entonces esa es como nuestra hipótesis hoy por hoy y es a lo que queremos de pronto llegar a conseguir algo. Pero sería así bonito futuro armar una bien buena organización en la localidad e invitar a clubes y personas que quieran formar su club, que vengan y se asesoren y todo. Sí, porque imagínense que la otra vez tuvimos la oportunidad de entrevistar a un profesor argentino de baloncesto, que también es, ¿cómo se llama? Reclutador. Eso, reclutador. Y con él en la entrevista, que ahí la tienen en el canal, hablábamos de todo el tema deportivo argentina. Nos contaba que la organización de los clubes, que cada club tenía su gimnasio, su bar, todo. Nosotros decíamos, claro, acá estamos muy estancados. Pero yo te quiero aclarar eso, ¿sí? Porque es un contexto, o sea, que hay que conocerlo para entender por qué creemos que estamos tan atrasados. Allá, lo que me relatan mis amigos de Argentina, mis socios de futsal, es como hace más o menos 95, 100 años, hubo una época que se llamaba el peronismo. Espero no equivocarme porque esto va a salir por ahí, ¿no? Entonces, a modo de hacer contención social para las problemáticas de drogadicción, en fin, obligaron a las juntas locales a crear su club. Es decir, si fuéramos aquí a la Junta de Acción Comunal de Betania, tiene la obligación de crear una organización, un club, por eso ya se llaman clubes deportivos y sociales. Entonces nosotros acá decimos club de barrio y nos imaginamos un club de barrio, ya club de barrio es una empresa que sostiene su comunidad. Entonces se crean muchos clubes, o sea, les digo que Futsal en Argentina, solo Futsala, tiene cerca de 550 clubes. Cuando yo escucho 550 clubes, yo les digo la verdad y les digo a los argentinos, yo creo que ustedes me estaban hablando para convencerme. Pero el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires ya desde la dirigencia de Futsala, hay cada 3 cuadras un club. Sí. Y tú vas, club no sé qué. Entras, su cancha, su recepción, mínimamente una cancha y una recepción. Luego vas a otros clubes, recepción, restaurante, gimnasio, una cancha. Y vas a otros clubes que tienen complejos deportivos, piscinas, fútbol. Entonces, es otra cuestión. Es como si mañana fuera decreto que todas las juntas de acción comunal tuvieran su club para el barrio y toda la gente que vive en el sector se tuviera que abonar, tuviera que asociarse ahí pagando su cuota. Pues yo te pregunto a ti, ¿cuántos clubes saldrían en Bogotá?
Haz un club por cada junta de acción. Y pues cada esquina, digamos aquí cada esquina es un barrio. Entonces, así está organizada Argentina. Y por eso es que te digo, o sea, sí, pareciera que nos llevaran mucho, pero fue el contexto que los obligó a hacer eso, que es una idea que llegó Sí, muy voladora, ¿sí? O sea, todos estaríamos organizados, el sentido de pertenencia a los argentinos por su club del barrio, Sí. nos obliga a todo. Nos tienen a Boca al frente y es otro más. no, y en general en todos los deportes, ¿no? Son muy Ellos son competitivos. exactamente, Eso son muy nos enfocados. mostró un partido de voleibol, de baloncesto. Y la barra ya con banderas y No, es una locura. Ojalá y más hermoso, adelante hablemos de eso. hermoso. Pero entonces eso es lo que yo digo, el contexto de los clubes allá es muy diferente. Yo no lo, como que no lo asimilaba cómo se trabaja allá. Cuando hoy lo veo digo, ah, no, ya entiendo por qué sí. Aquí en el club, no, nosotros somos unos soñadores aficionados del futsal que creemos tener un club, porque, pero allá el orden de un club es distinto.